Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual estaremos viendo cómo hacer tela en Blender 4.0. Como todos sabrán, en Blender 4.0 hicieron muchos cambios en diferentes apartados y uno de esos es el Principal BSDF, que ha sido mejorado. Entonces, la característica que vamos a estar utilizando esta ocasión para poder generar la tela en el Principal BSDF va a ser la opción de Sheen. Contamos con un Sheen completamente mejorado, con nuevas propiedades y con un modelo diferente que nos va a servir para simular una gran variedad de telas. Entonces, aquí tengo imágenes de diferentes tipos de telas que se pueden generar. Si queremos hacer una tela de tipo para una toalla o un paño, se puede hacer con este Principal BSDF. Si queremos generar un efecto de velvet, pues lo podemos también generar con el Principal BSDF. También este efecto de alcántara que se suele ver en la tela de la tapicería de autos deportivos. Este tipo de tela, este tipo de efecto que tenemos aquí de como de halo de color iluminado, que tiene esta tela como pelitos, entre muchos tipos de telas que vamos a estar pudiendo generar con esta nueva propiedad de Sheen que tenemos en este nuevo Principal BSDF. Entonces, bueno, aquí estoy en mi escena de Blender y vamos a empezar entonces con lo que sería el tutorial. Solamente necesitamos nuestro Principal BSDF con esta nueva característica de Sheen que tenemos aquí y obviamente pues alguna textura que necesitemos de tela. Yo tengo en este caso varias de mi propiedad. Vamos a comenzar entonces. Primero vamos a comenzar renderizando y viendo qué es lo que hace este nuevo efecto de Sheen, ¿ok? Lo voy a poner en sus valores por defecto. ¿Cómo vamos a trabajar con Sheen? Bueno, generalmente esas telas que vamos a estar emulando son telas que suelen tener microfibras sobresaliendo de lo que sería su superficie. ¿A qué me refiero? Bueno, este es el plano de la tela. Y algunas telas, por ejemplo, obviamente las fibras se rompen de manera pues microscópicas y solemos tener como pelitos que sobresalen de esta manera de la tela. Esos pelitos, al darles una fuente de luz, generan como un tipo de brillo alrededor y este brillo nos hace que, hace que la tela se vea como que si estuviera iluminada o como que esas partes tienen como más brillo, más intensidad, y es el efecto que podemos ver aquí, por ejemplo, en la tela. Se puede ver que en las partes donde sobresalen esos pelos, obviamente hay telas que tienen a propósito como este efecto, tela sobresaliendo. Se puede ver que en esas partes la iluminación es más brillante que donde la tela suele ser como más plana. Entonces prácticamente eso es el efecto pues que se está tratando de emular utilizando el Sheen. Bueno, entonces ¿qué tenemos que hacer para poder ocupar eso? Lo primero que tenemos que hacer es obviamente desactivar esta reflexión solamente en el caso de ese tipo de telas, porque luego vamos a tener otro tipo de telas que sí suelen contar con reflexión, pero eso se verá en otro video. Y ya que tenemos desactivada la reflexión de nuestro objeto, se puede observar entonces cómo queda un blanco puro. Si yo lo oscurezco, se puede observar que no hay absolutamente nada de reflexión ahora. Vamos entonces a aumentar el weight al 100% y podremos ver cómo tenemos pues este tipo de resultado. Esto es a causa de que realmente el roughness lo que nos está diciendo es la cantidad de pelitos que sobresalen y la cantidad de pelitos que están pues que no sobresaliendo. Ahora, aquí ya es algo más abstracto, sino que, por ejemplo, cuando hablemos de un velvet, estaríamos hablando de pelos que están como aplastados y pegados a la tela, y de pelos que están como o pelusa que está como sobresaliendo de la tela, ya que el material de velvet suele ser un material, aquí si lo vemos a un close-up, que a propósito se le dejan como esas pelusas sobresaliendo para que nos dé este efecto. En el caso de telas que no son de este estilo, como por ejemplo podría ser un algodón, si vemos un close-up del algodón, se puede observar como en este tipo de telas de tipo algodón, se puede observar cómo realmente no se deja la pelusa o la tela sobresaliendo a propósito, sino que está completamente bien tejido. Pero ese efecto de todos modos es porque no se nota en estas imágenes realmente. Pero si aún hacemos una fotografía aún más cercana a la tela, donde se ve cómo cruzan las fibras, vamos a poder observar que de manera no microscópica, pero sí muy pequeña, hay como pequeños pelitos sobresaliendo. Y es lo que les decía tenemos la tela y vamos a tener como pelitos sobresaliendo que generan ese efecto como de iluminación del Sheen. Obviamente en el caso de que tenemos un velvet, el velvet va a tener muchos pelos, pero van a haber unos pelos que van a estar hacia arriba, otros pelos que van a estar más aplastados. Entonces
esa variación es la que nos genera en el Velvet su característico efecto. Y ya teniendo en cuenta todo esto y sabiendo realmente por qué es que se ilumina y tenemos ese efecto de sheen en los materiales, podemos empezar a simular diferentes tipos de telas jugando con los valores. Si le ponemos reflexión y lo ponemos al 100% del roughness, que sería como lo más realista, se puede observar que no es un cambio significativo. Así que ponerlo en 1 no va a hacer gran diferencia. Simplemente aumentando un poco más a lo mejor el brillo, ya tenemos el mismo efecto de tela. Así que desactivando la reflexión, poniendo el IOR en valor de 1 es suficiente para poder comenzar. Bueno, entonces vamos a empezar a jugar y vamos a hacer un Velvet, porque aquí tengo una textura que me puede simular como esa variación en el Velvet. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, primero que nada, el weight es como la intensidad en la que se van a ver esos pelitos, ¿ok? Es solo la intensidad. Y el roughness es la cantidad de pelitos que tenemos hacia arriba y a otros pelitos que no se ven, o en este caso del Velvet, la cantidad de pelitos que están más aplastados y los que están como más sobresalientes. Entonces, si lo aumentamos, se puede ver como inclusive, pues, ahora pareciera que estamos con un material completamente difuso de color blanco, y si le cambias el color se ve de esa manera. Obviamente es diferente, ya que si esto, por ejemplo, lo ponemos en rojo, se ve como que tiene ciertas diferencias. No es lo mismo, pero nos hace creer que tenemos un material completamente difuso. Bueno, entonces, si el roughness nos va a decir la cantidad de pelitos que tenemos en la superficie, lo podemos controlar con una máscara. En este caso, la máscara del Velvet. Y con un map range con el map range vamos a declarar la cantidad de pelitos en determinadas zonas que están sobresaliendo y otros que están más aplastados. Lo conectamos al roughness y se puede observar ya que aquí tenemos ese efecto que estamos buscando. Aquí tenemos pelos que sobresalen y luego tenemos pelos que no, pues están en cero realmente. Es como si estuviéramos con la base. Y simplemente podemos aumentar aquí como la base el mínimo en el que... Porque ahorita estamos haciendo un Velvet, no estamos haciendo un algodón. Así que hay que pensar un poquito diferente para mover esos valores. Estamos pensando lo mínimo que puede estar aplastada la tela en general, que sería pues 0.5 a lo mejor, ¿no? Y lo máximo sería obviamente 1. O sea, qué tan hacia arriba podemos tener los pelitos. Y obtenemos este resultado. Entiendo que es algo abstracto, pero probando se van a dar una idea de realmente a qué es lo que me estoy refiriendo. Obviamente no tenemos un Velvet así en la vida real. Esto se ve un poquito extraño. Ya tenemos seteado como que nuestra base de cómo queremos que se vea, cómo queremos que esté distribuido el efecto del sheen en nuestro material. Ahora tenemos que asignarle pues un color base y un color de reflexión. En este caso no le digo reflexión como tal al brillo de reflexión que todos conocemos, sino me refiero a la intensidad de la luz y cómo se ve cuando le pega al Velvet. Entonces utilizamos un RGB para dar el color base, porque vamos a controlar el color general de nuestro material desde un solo tono. Vamos a utilizar entonces un Hue Saturation Value para el base color y otro, vamos a bajar un poquito más esto, para la parte del tint, que el tint es el color del que se va a pintar pues los pelitos que sobresalen de la tela. Y también lo vamos a conectar aquí de esta manera, algo así. Y para la parte base, como son como el color base que va a tener la tela, el Velvet suele tener un color base un poco más oscuro de lo normal, porque estamos buscando que hay un contraste más como fuerte entre las partes iluminadas de la tela y las partes que no están tan iluminadas. Aquí lo voy a poner un valor de 0.5, y para la cantidad de la parte del tinte lo vamos a exagerar un poco a 1.2. Tenemos este resultado. Ya se empieza a notar un poco, pero obviamente un Velvet blanco no nos conviene tanto para el ejemplo, porque no se suele. Lo vamos a poner en algo un poco de este estilo, un poquito más radiactivo. Se puede observar que empezamos a tener efecto. En este caso sigue estando demasiado poco contrastada la diferencia, así que vamos a bajar más el valor a 0.2. Y ahora ya se empieza a notar entonces esa diferencia entre el color base y los pelitos que están sobresaliendo. Y ahora tenemos este efecto de Velvet en el cual pues ya parece que estamos manejando un material de ese estilo. Por ejemplo, si vemos aquí un Velvet y lo vemos en este color como rojo, se asemeja mucho a lo que ahora tenemos aquí. Vamos a ponerlo de hecho en rojo para que veamos bien el efecto. Y vamos a bajarle un poquito la saturación y algo a la intensidad. Y este es nuestro efecto que tenemos aquí de Velvet. Se asemeja a esto. Probablemente necesitamos también desaturar un poco el tinte de lo que sería nuestro sheen, porque mientras más intensidad de luz también
generalmente el color se suele desaturar. Así que una manera de hacer eso es simplemente bajando aquí la saturación. Y ahora empezamos a tener un efecto un poco más realista de Velvet. Y inclusive podríamos aumentar esto aún más para que sea más brillante y tengamos un poco más de contraste. Y de esta misma manera, jugando con el sheen, podemos ahora hacer el efecto de alcántara. Vamos a quitar esto y ahora vamos a poner esto algo más gris, tipo alcántara. Se puede observar como ahora tenemos este mismo efecto de aquí. Exactamente el mismo. Ya será que a lo mejor queremos que esté menos como contrastado. Y aquí, por ejemplo, le damos un valor más suave. De esta manera. Ya es algo más sutil, pero sigue viendo aquí ahí ese efecto. Y algo que le podemos agregar extra a este material es un bump. Utilizando la misma textura de la máscara en el hate. Y poniéndolo en el normal, tendríamos obviamente pues... Y por último, si queremos hacer un algodón, directamente podemos poner hacer esto mismo. Pero el algodón suele ser algo más sutil. Entonces realmente aquí sería como el valor normal a 1. Pero teniendo pues como ese efecto alrededor de lo que sería sheen. Nada más que en este caso no nos va a servir tanto porque es como una máscara de Velvet. Lo que podríamos hacer simplemente es utilizar el roughness sin más, a darle un roughness que sea más similar a lo que sería con lo de un algodón, que sería algo de ese estilo, y ya tendríamos pues nuestro material. Obviamente en un color blanco no se suele notar tanto el efecto del algodón, pero por ejemplo si ponemos un color más azuladito, se puede llegar a notar algo. Para comparar, pues le quitamos el weight y se puede observar como las orillas de nuestro material se oscurecen y ya no se siente como se sentía hace rato, que era más como una tela. Pero con nuestro sheen activado ahora se nota y se siente más como si fuera una tela. Ahí está la diferencia entre no tener sheen y tener sheen. Y prácticamente así podemos emular como un 85-90% de tela en Blender. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero les haya gustado y nos vemos en otro video. Chao.